que no eliges te posee, lo que no expresas te construye en silencio, y lo que no habitas crea tu mundo sin ti. Era el crepúsculo de una época olvidada, cuando el mundo aún susurraba secretos en el lenguaje del viento, y las montañas eran bibliotecas abiertas para quienes supieran escuchar. En un valle escondido entre lo visible y lo invisible, nació un niño cuyos ojos no estaban hechos para este mundo. Su nombre era Taren. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Su madre hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz parecía venir de otro tiempo. Decía que Taren había nacido con el velo roto, que al salir de su vientre, no lloró como los demás, sino que abrió los ojos con un silencio tan profundo que los ancianos temblaron. Desde pequeño, Taren miraba fijamente a lugares donde no había nada, como si viera una realidad que los demás no podían alcanzar. Y lo hacía sin miedo. El niño creció en medio de un pueblo que le temía y lo necesitaba a partes iguales. Lo llamaban el de los dos ojos, no porque tuviera un par, como todos, sino porque uno parecía mirar el mundo y el otro, lo que está detrás del mundo. Cuando Taren hablaba, no usaba muchas palabras, pero cuando lo hacía, siempre decía algo que removía algo en el pecho de quien lo escuchaba, como si despertara algo que se había dormido desde antes de nacer. Un día, cuando tenía 7 años, desapareció por 3 días. Nadie lo encontró. Su madre lloraba en la montaña, pidiendo al cielo que se lo devolviera. Pero al amanecer del 4.º día, Taren apareció solo, descalzo, con los pies llenos de barro y los ojos más abiertos que nunca. No dijo dónde estuvo, solo murmuró, «Ya vi el otro lado, y también sangra». Desde ese día, comenzó a escribir símbolos en piedras. Dibujaba mapas que nadie entendía, círculos dentro de círculos, puertas sin paredes. Los sabios del pueblo intentaron llevarlo con maestros, chamanes y curanderos, pero nadie lograba explicarlo. Uno de ellos, un anciano que había viajado más que todos, lo miró en silencio y luego dijo, «Este niño no necesita aprender, él recuerda. El don de ver 2 mundos al mismo tiempo». Lo que Taren veía no podía explicarse con palabras comunes. Era como si viera las emociones de las personas caminando junto a ellas, como sombras vivas. Veía hilos de pensamiento antes de que alguien hablara. Y más allá, veía lugares hechos de luz, de geometría viva, de sonidos que se sentían más que se oían. A veces, mientras caminaba, se detenía en seco, cerraba los ojos y susurraba cosas que nadie entendía. Decía que había puertas flotando en el aire, que algunos pensamientos se volvían criaturas, y que el tiempo no era una línea, sino una espiral que se podía tocar si uno sabía dónde pararse. Pero ese don tenía un precio, porque lo que Taren veía, no todos estaban listos para escuchar. Muchas veces intentó advertir lo que venía, tormentas que aún no se formaban, enfermedades que aún no dolían, despedidas que aún no llegaban. Y casi siempre, fue ignorado. La tragedia de ver la verdad y ser ignorado. Una noche, vio en sueños cómo ardía el bosque sagrado del pueblo. Vio las llamas, los gritos, los animales corriendo. Se levantó sudando, corrió al templo y rogó a los ancianos que evacuaran la zona. Nadie le creyó. Dijeron que era solo un niño con imaginación. 3 días después, cayó un rayo durante una tormenta inesperada. El fuego consumió los árboles, el santuario y a uno de los guardianes. Taren no habló durante semanas. No por miedo, sino por dolor. No era la primera vez que lo ignoraban, pero sí la primera vez que alguien moría por eso. Desde entonces, comenzó a guardar lo que veía. Aprendió que no todos quieren la verdad, que muchos prefieren la comodidad de la ilusión. Fue así como nació en él la necesidad de proteger su visión. Creó un velo interior, una especie de filtro entre lo que veía y lo que compartía. Era un mecanismo de supervivencia, pero también un acto de amor, porque no quería hacer daño, solo quería comprender. Y en ese proceso, comenzó a hablar consigo mismo, a escribir en piedras, a dibujar en el aire,
Y fue entonces cuando lo encontró, el vacío creador. El vacío creador, el lugar donde todo nace. En una de sus caminatas solitarias por el bosque, Taren llegó a un claro donde el sonido desaparecía. No había viento, no había cantos, solo un silencio tan profundo que parecía tener peso. Allí, sentado en medio de la nada, sintió por primera vez lo que él llamó el umbral sin forma. Era un estado donde no había pensamientos, solo presencia. Un espacio interior tan vasto como el cielo, pero sin estrellas. No era oscuridad, era otra cosa, una nada luminosa, una ausencia que abrazaba. En ese instante, comprendió que todo lo que existe nace ahí, que antes del deseo, del pensamiento y de la palabra, hay un silencio que da origen, un vacío fértil, un vientre invisible del que brota la realidad. Y supo que ese lugar no estaba fuera, sino dentro de todos, que no necesitaba rituales, ni templos, ni intermediarios, solo la capacidad de detener el ruido. Ese descubrimiento cambió todo, porque Taren entendió que no estaba loco, que lo que veía no era una maldición, sino una puerta, y lo más importante, esa puerta estaba disponible para todos, solo que pocos la cruzaban, porque pocos soportan el silencio. ¿Cómo aprendió Taren a guardar lo que veía? Desde ese día, comenzó a escribir menos y a sentir más. Empezó a vivir con los ojos cerrados más tiempo que abiertos, a escuchar no solo lo que la gente decía, sino lo que el alma gritaba en su silencio. Desarrolló un lenguaje propio, hecho de símbolos, gestos y respiraciones. Comunicaba sin hablar, y cuando hablaba, lo hacía desde un lugar tan profundo, que a veces hacía llorar a quienes no sabían por qué. Aprendió a no revelar todo, a dar solo lo que el otro podía sostener, a no romper velos sin permiso, porque entendió que cada persona vive en su propio ritmo de despertar, y que forzar una verdad es como arrancar una flor antes de que florezca. No da fruto, solo herida. Así nació su misión, no decir la verdad, sino ayudar a otros a recordarla por sí mismos. El inicio del viaje de todos. Taren nunca se proclamó maestro. No fundó escuelas, ni escribió libros, pero quienes se cruzaban con él, cambiaban. A veces con solo una mirada, a veces con un susurro, porque Taren no enseñaba con palabras, enseñaba con presencia. Y aunque fue rechazado por muchos, también fue buscado en secreto por otros, aquellos que sabían que la vida era más que trabajo, dolor y repetición. Aquellos que sentían un vacío, no como carencia, sino como llamado. A esos, Taren les decía, no estás roto, solo estás recordando lo que fuiste antes del olvido. Y así, sin saberlo, comenzó el legado del vidente, no el de profecías ni de poderes, sino el de la mirada que ve detrás del velo, la que no necesita pruebas, porque reconoce. Y ahora, si estás leyendo estas palabras, es porque también has sentido ese llamado, porque en algún rincón de tu alma sabes que hay algo más, algo que no aprendiste, pero que siempre ha estado ahí, esperando a que cierres los ojos para abrirlos de verdad. Y ese es solo el comienzo. Todo comenzó con una pregunta que lo persiguió durante años. ¿Y si nada de esto fuera real? Taren no se refería a lo físico, ni al tacto, ni a la materia. No dudaba de la lluvia, ni del fuego, ni de la gravedad. Su duda era más profunda. Cuestionaba la forma en que las personas vivían, o más bien, sobrevivían. Desde pequeño observaba a los adultos con una mezcla de compasión y extrañeza. Se despertaban cada mañana con prisa, caminaban con los ojos apagados, hablaban sin escucharse, reían por compromiso, lloraban en silencio, iban tras cosas que no necesitaban, fingiendo que eso los completaría. Un día, mientras caminaba entre la niebla de la madrugada, Taren sintió con claridad un pensamiento que no parecía suyo. Lo aparente ha reemplazado lo esencial. Ese fue su segundo despertar. Lo aparente ha reemplazado lo esencial. Durante siglos, la humanidad había confundido el reflejo con el rostro.
Había intercambiado el símbolo por la verdad. Y así, las personas comenzaron a vivir dentro de una representación de la vida, no en la vida misma. Llamaban amor a la necesidad, éxito al aplauso, libertad a hacer lo que todos hacen. Taren lo veía en todas partes. En los templos que prometían conexión mientras cobraban por ella. En las familias que se reunían sin verse. En los corazones que gritaban en silencio, ahogados por máscaras de normalidad. Y entonces comprendió, la humanidad no estaba dormida, estaba hipnotizada. La ilusión no era una sombra externa, era una red tejida en la mente, capa por capa, desde el nacimiento. Una programación sutil que enseñaba qué pensar, qué temer, a quién obedecer. No venía con grilletes visibles, sino con reglas invisibles. Sé alguien, consigue algo, demuestra que vales. Así se construyó la prisión más eficiente, una cárcel sin barrotes, pero con rutinas, sin guardias, pero con metas que no eran propias, sin cadenas, pero con la necesidad de ser aceptado. Las dos realidades, la impuesta y la interior. Taren comenzó a llamar a esto la realidad impuesta. No era la que nace de la experiencia auténtica, sino la que se absorbe sin cuestionar. Es la realidad que te dice qué ropa usar, cómo sentirte, cuándo reír, a quién amar, qué odiar y hasta en qué momento llorar. Pero dentro de cada ser humano, existe otra. Una realidad silenciosa, intacta, profunda. La realidad interior. Es aquella que no se puede imponer, que nadie puede darte ni arrebatarte. Vive en el centro del pecho, detrás del ruido, más allá del nombre. Taren veía esas dos realidades coexistiendo en todos, y sabía que la mayoría vivía en la primera sin recordar la segunda. Se preguntaba, ¿y si el dolor no viene de lo que somos, sino de lo que fingimos ser? Fue entonces cuando decidió dejar de obedecer. No se rebeló con violencia, sino con verdad. Dejó de seguir las normas que no vibraban con su alma. Dejó de buscar aprobación. Dejó de correr. Aprendió a quedarse quieto, a escuchar la voz sin sonido que hablaba desde dentro. Y en ese silencio, recibió un mensaje que cambió su vida. Si no lo elegiste, no es tuyo. Esa frase llegó como un relámpago en la noche, como una llave que abre 100 puertas a la vez, porque comprendió algo brutalmente claro: la mayoría de lo que cargamos, no lo elegimos. ¿Cómo detectar si estás atrapado en la ilusión? Taren empezó a enseñar, de manera silenciosa, como siempre, a quienes se acercaban con el corazón inquieto. Les hacía preguntas, no para responderlas, sino para romper los muros de lo impuesto. ¿Realmente amas lo que haces? ¿Te estás convirtiendo en lo que admiras o en lo que temes? ¿Tus sueños son tuyos o de quienes querían que fueras alguien? A veces, solo se sentaba frente a alguien y decía: cierra los ojos, piensa en tu vida actual, y ahora pregúntate, ¿esto lo elegí o me lo impusieron? Ese simple acto de detenerse a mirar, hacía temblar los cimientos de muchas vidas, porque detrás del así soy yo, había una herencia de creencias no cuestionadas. Detrás del tengo que vivía un miedo ancestral, y detrás del no puedo se escondía una cadena invisible. Fue así como nacieron los ejercicios de Taren, prácticas simples pero profundas, diseñadas no para transformar la realidad, sino para recordarla. Ejercicio: descubre 3 cosas que no decidiste pero sigues cargando. Cierra los ojos y respira. Piensa en las decisiones que definen tu vida, tu trabajo, tu forma de amar, tu manera de pensar, tus hábitos, tus miedos. Ahora pregúntate, ¿quién me enseñó a ver el mundo así? ¿Esta forma de vivir me representa o me protege? ¿Estoy cargando algo que no es mío? Haz una lista de 3 cosas que sigues haciendo, pensando o sintiendo, pero que no nacieron de ti. Quizás son mandatos familiares. Quizás son heridas que te obligaron a ser fuerte, pero que ya no necesitas. Quizás son ideas que absorbiste por repetición, no por elección. Y luego, suéltalas. No con odio, no con lucha,
Suéltalas como quien devuelve un objeto que tomó prestado por error. Porque si no lo elegiste, no es tuyo. La noche en que Taren vio el alma de su padre. Una historia que Taren contó una sola vez. Fue la noche en que vio a su padre llorar por primera vez. No con lágrimas, sino con el cuerpo. Su padre era un hombre de rostro duro y manos firmes. Siempre hablaba de responsabilidad, de fuerza, de aguantar. Nunca lo vio rendirse. Hasta que una noche, mientras todos dormían, Taren lo encontró sentado frente al fuego, solo, con los puños apretados. ¿Qué haces?, preguntó el niño. Su padre no respondió. Solo dijo: estoy recordando quién era, antes de convertirme en lo que el mundo necesitaba que fuera. Ese momento lo marcó para siempre, porque entendió que incluso los más fuertes están heridos, y que muchas veces el sacrificio no es por amor, sino por miedo a decepcionar. Desde entonces, Taren nunca juzgó a nadie, porque comprendió que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que creemos que somos. La ilusión más peligrosa, creerse separado. Pero entre todas las ilusiones, hay una que Taren consideraba la más peligrosa, la ilusión de separación. Esa creencia, tan aceptada como invisible, de que estamos solos, de que cada ser es una isla, de que el dolor de uno no afecta al otro, de que mi éxito puede construirse sobre el fracaso de otro. Nada ha desconectado más a la humanidad que esa idea. Taren explicaba que lo visible nos engaña, porque aunque los cuerpos están separados, las almas no tienen fronteras. Somos como gotas de agua en el mismo mar, diferentes en forma, idénticos en esencia, y por eso, cada pensamiento, cada acto, cada emoción, vibra más allá de ti. Lo que no sanas en ti, alguien más lo heredará. Lo que reprimes, se filtra. Lo que niegas, se convierte en sombra para otro. Primer código revelado por Taren: si no lo elegiste, no es tuyo. Esta frase, grabada en piedra por Taren, no era solo un mensaje, era una invitación. A mirar con ojos nuevos, a revisar lo que arrastras, a cuestionar incluso lo que crees que es parte de ti. Porque muchos viven desde el trauma, desde el deber, desde el miedo, pero eso no es identidad, es condicionamiento. Y Taren creía que el primer paso hacia la libertad no es cambiar la vida, sino preguntarse si realmente es tuya. La ruptura del velo. En una madrugada especialmente silenciosa, Taren se miró al espejo de agua del bosque. No se reconoció, no porque su rostro fuera distinto, sino porque por primera vez se vio sin las ideas que otros le habían puesto. Fue como quitarse una máscara que llevaba desde el nacimiento. No sabía quién era, pero sí sabía lo que no era. Y eso fue suficiente para comenzar de nuevo. Donde no hay forma, nace todo lo que tiene poder. Taren caminaba en silencio, no por timidez, ni por miedo, sino porque había aprendido que, muchas veces, el universo habla cuando uno se calla. Ese día, como otros tantos, dejó que sus pies lo llevaran sin rumbo. El viento soplaba suave, pero con un mensaje. Los árboles no crujían por casualidad. Cada hoja, cada piedra, cada sombra, parecía colocada en su sitio con precisión sagrada. Él no lo llamaba a caminar. Lo llamaba a regresar al origen. Porque cuando andaba sin mapa, sin meta, sin prisa, algo más tomaba el control. Y entonces aparecían los lugares que no están en los mapas. Ese día, encontró uno. El claro del susurro. Un espacio entre árboles donde el sonido no existía. No era que hubiera silencio, era que no había nada. Ni pájaros, ni viento, ni insectos. Solo vacío, pero no un vacío muerto, sino uno tan vivo que hacía vibrar los huesos. Allí, el aire pesaba distinto. La luz no venía de arriba, sino de dentro. Taren se sentó. No supo cuánto tiempo pasó. No había tiempo. Solo esa sensación inmensa de estar en un espacio antes del pensamiento, antes del nombre, antes de la historia. Y entonces,
Lo sintió. No era una voz. No era una imagen. Era un saber que no necesitaba palabras. Como si algo invisible lo abrazara desde adentro. Como si una presencia sin forma le dijera: este es el lugar sin forma. Aquí comienza todo. Aquí también puedes volver a nacer. El descubrimiento más importante de su vida. Taren comprendió que ese espacio no estaba solo en el bosque. Estaba dentro de todos. Era un rincón olvidado en el alma. Un punto de encuentro entre la conciencia y el origen. Lo llamó el lugar sin forma, porque allí no hay pensamientos, ni roles, ni historias. No hay pasado ni futuro, solo presencia pura. Ese lugar no se puede alcanzar corriendo, no se llega pensando, no se toca con las manos. Solo aparece cuando se abandona el esfuerzo de controlar. Era la paradoja más profunda. Para acceder al lugar donde todo nace, hay que dejar de buscar. ¿Qué es el vacío? No es nada, es el origen de todo. A lo largo de los siglos, muchos temieron al vacío, porque lo asociaron con pérdida, con ausencia, con muerte. Pero Taren lo vivió como el verdadero inicio. El vacío no es lo que queda cuando se pierde, es lo que había antes de que todo comenzara. No es oscuridad, no es silencio, es el espacio donde todo puede ser. Desde allí nacen los pensamientos, desde allí brota la energía, desde allí emerge la identidad. Pero el vacío mismo no tiene forma, y por eso es la fuente de todas las formas. Taren lo explicó con una analogía simple. El vaso contiene agua, pero si no fuera vacío por dentro, no podría contener nada. Así también es tu alma. Muchos le preguntaban cómo acceder al vacío interior. Esperaban una técnica, un método, una fórmula. Y él solo respondía: deja de buscar, quédate, no corras, no llenes, no controles, no expliques, solo detente y permanece. Eso era todo. ¿Cómo acceder al vacío interno sin técnicas complicadas? Taren enseñó que el acceso al vacío no es un logro, sino una rendición. Es soltar la necesidad de definir, de resolver, de entender. Es abrirse a la experiencia de ser sin más. Pero, para quienes necesitaban un camino, ofrecía un ritual sencillo. Busca un momento de soledad absoluta. No dejes que nada externo te estimule. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. No trates de meditar. No trates de calmarte. Solo observa. Escucha. No al mundo, sino a lo que hay detrás del mundo. Lo que no suena, pero vibra. No huyas del vacío. Si sientes incomodidad, es porque el yo falso quiere sobrevivir. Respira. Cuando ya no sientas que estás esperando algo, habrás llegado. Ese momento, tan sutil y tan poderoso, no trae fuegos artificiales. No hay visiones, ni ángeles, ni revelaciones. Pero deja una marca, una paz inexplicable, una certeza sin forma que cambia todo. El silencio como canal sagrado. Taren decía que la mayoría de las personas no escuchan, solo esperan su turno para hablar. Que el ruido del mundo es solo el eco del miedo colectivo. Y que el silencio verdadero no es la ausencia de sonido, es la presencia total de lo esencial. Para él, el silencio era la puerta, la única que no necesita abrirse, porque siempre está ahí. En sus encuentros, pedía silencio antes de hablar, y en ese silencio, muchos lloraban sin saber por qué, porque en la ausencia de palabras, la verdad asoma. Ejercicio: 3 minutos al día en el umbral del pensamiento. Este ejercicio fue uno de los más potentes que compartió Taren. Apaga todo, cierra todo, desconecta todo. Siéntate en un lugar donde no te interrumpan. Durante 3 minutos, no hagas nada, pero de verdad, nada. No pienses, no planees, no busques, no corrijas tu postura, no intentes controlar la mente. Solo está presente. Deja que lo que eres te alcance.
Al principio parece inútil, luego, incómodo, pero si lo haces cada día, algo cambia, porque el vacío empieza a reconocerte, y poco a poco se abre. Taren lo llamaba habitar el umbral, el espacio entre el pensamiento y el ser, el lugar sin forma donde no eres ni tus recuerdos ni tus planes, solo la semilla pura de todo lo posible. La historia de la flor que no floreció. Una de las enseñanzas más profundas de Taren vino de una flor. Una simple flor que no abrió. Durante una caminata, encontró un botón floral a punto de florecer. Día tras día lo visitaba, esperando ver el momento de la apertura. Pero nunca se abría. Pasaban los días. El sol brillaba. La lluvia caía. Y nada. Hasta que un día, la flor murió sin haber florecido. Taren se quedó mirándola largo rato. Y luego murmuró: así vive mucha gente, esperando el momento perfecto para abrirse. Y se les pasa la vida, cerrados. Entendió que no se puede controlar el momento de florecer. Solo se puede estar disponible. El vacío es eso, estar disponible, para que la vida te use, te atraviese, te revele, sin empujar, sin forzar, solo abrirse. Taren y el niño sin nombre. Otra historia inolvidable fue cuando encontró a un niño solo, sin hablar, cubierto de polvo. Le preguntó su nombre. El niño no respondió. Solo lo miró con ojos vacíos. Taren lo llevó al río, le limpió el rostro y le dijo: no necesitas un nombre para ser alguien. Ya eres. El niño rompió en llanto. Y por primera vez en días, habló. Entonces, ¿por qué me siento como si no existiera? Taren respondió: porque aún estás lleno de todo lo que no eres. Cuando lo sueltes, el vacío te mostrará lo que siempre fuiste. Esa fue una de sus frases más repetidas. El vacío no es el fin, es la antesala del verdadero inicio. Y así, a quienes buscaban su propósito, les decía: no lo vas a encontrar haciendo más. Lo vas a encontrar haciendo menos, hasta que no quede nada, excepto lo que realmente eres. Cuando Taren dejó de tener miedo. Durante mucho tiempo, Taren tuvo un miedo oculto: perderse en el vacío, desaparecer, dejar de ser alguien. Era un miedo antiguo, grabado en todos los seres humanos, el miedo a no tener forma, a no ser nadie. Pero una noche, en un sueño, se vio flotando en el espacio. No había tierra, no había cuerpo, solo conciencia. Y por primera vez, no sintió miedo, sintió libertad. Al despertar, escribió: he sido muchas formas, pero solo en el vacío fui todo. Ese fue el momento en que comprendió que el vacío no es el enemigo del ser, es su cuna, su hogar, su santuario. Y entonces empezó a enseñar no desde la forma, sino desde la presencia, porque entendió que quien ha habitado el vacío, ya no necesita probar nada. El vacío, el espejo más puro, el lugar sin forma no juzga, no castiga, no premia, solo muestra. Es un espejo que no refleja lo que crees que eres, sino lo que has olvidado. Y eso duele, porque ver tu verdadera luz implica soltar la falsa oscuridad con la que te identificaste, pero también libera. Y es desde ahí, desde ese espacio sagrado, donde nace toda creación auténtica, porque solo quien ha tocado el vacío puede crear desde el alma. El deseo puro nace del alma, no de la herida. Taren caminaba solo, siempre solo, pero nunca vacío. Aquel día, el viento no soplaba como de costumbre. No traía señales, ni memorias, ni advertencias. Solo una pregunta que parecía brotar desde el centro mismo de su pecho. ¿Qué es lo que realmente deseas? No era una pregunta cualquiera. Era un fuego invisible que empezaba a arder dentro de él sin consumir nada. Un fuego distinto. No quemaba, no dolía, pero tampoco se apagaba. Era como una presencia silenciosa que no pedía permiso para quedarse. Solo estaba.
como si siempre hubiera estado. Esa noche, Taren no durmió. Se sentó frente al lago y observó el reflejo de la luna. No buscaba respuestas. Solo quería entender de dónde venía ese fuego, porque él conocía otros fuegos. Los había sentido antes. El fuego del miedo, el fuego del ego, el fuego del deseo heredado. Todos esos quemaban, todos esos destruían. Pero no. Este era el fuego que no quema. El deseo puro, lo que arde sin consumir. Taren comprendió entonces que no todos los deseos son iguales. Algunos nacen de heridas, de carencias, de vacíos que buscamos llenar con lo primero que brille. Esos deseos arrastran cadenas. No son faros, sino anzuelos. Nos hacen correr, luchar, competir, demostrar. Pero nunca bastan. Siempre exigen más. Más logros, más amor, más reconocimiento. Y cuando los alcanzas, no se apagan. Solo cambian de forma. Se disfrazan. Se multiplican. Pero hay otro tipo de deseo. Un deseo que no nace de lo que te falta, sino de lo que ya eres. Es sutil. Es profundo. Es sereno. No grita. No exige. No corre. Solo vibra, como una verdad que quiere manifestarse. Como un recuerdo que te llama desde el futuro. Ese deseo no busca aprobación. No necesita aplausos. No se compara. Ese deseo arde sin quemar. Y cuando lo sigues, no te desgasta, te expande. La diferencia entre deseo programado y deseo esencial. A Taren le costó mucho entender la diferencia, porque durante años confundió el querer con el llamado, hasta que aprendió a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo nunca miente. El deseo programado se siente como urgencia, como necesidad, como si no lo consigo, no valgo. Viene de la mente, de las expectativas, de los mandatos. El deseo esencial, en cambio, es suave pero constante. No impone, invita, no amenaza, inspira. Se siente como expansión, como gozo, como certeza sin lógica, como si algo te esperara, sin presionarte. Taren comenzó a distinguirlos observando sus pensamientos. ¿Esto lo deseo porque me lo enseñaron? ¿O porque cuando lo imagino, algo dentro de mí se enciende sin miedo? Y entonces comprendió una verdad brutal. Muchos persiguen cosas que no desean. Solo las desean porque temen no tenerlas. Esa fue una de sus revelaciones más potentes, porque vio cómo millones de personas estaban atrapadas en deseos que no les pertenecían. Deseos heredados, deseos sociales, deseos sin alma. Taren enseña, desea desde lo eterno, no desde la herida. Fue una noche sin estrellas cuando escribió esta frase sobre una piedra con carbón. Desea desde lo eterno, no desde la herida. Significa que el verdadero deseo no busca sanar un trauma, ni llenar un hueco. El verdadero deseo nace cuando estás completo, no cuando estás roto. Porque cuando deseas desde la herida, tu deseo se vuelve una muleta. Pero cuando deseas desde tu esencia, se convierte en una brújula. Y entonces, algo cambia. No deseas para huir, deseas para expandirte. No deseas para probar algo, deseas para expresar lo que ya eres. No deseas para que te amen, deseas porque ya te amas. Ejercicio. Identificar el deseo que vibra más alto en tu interior. Este fue uno de los ejercicios más profundos de Taren. Cierra los ojos. Piensa en aquello que más deseas ahora mismo. Siéntelo en el cuerpo. No lo pienses. Siéntelo. Pregúntate, ¿esto me expande o me angustia? ¿Esto me hace más yo o más personaje? ¿Esto me llena o me distrae? Luego, deja ir ese deseo por un momento. Y espera. Deja que en ese silencio aparezca otro. Uno más antiguo, más simple, más esencial. Uno que no puedas explicar, pero que al pensarlo, el corazón se aquiete.
Ese es el deseo que vibra más alto. Ese es tu fuego que no quema. Segundo código: lo que nace del alma no necesita aprobación. En uno de sus encuentros, alguien le preguntó cómo saber si un deseo era verdadero. Taren solo respondió: lo verdadero no necesita aplauso. Y luego explicó: lo que nace del alma no necesita que lo valides. No espera permiso. No se mide en likes. Solo es. Y cuando lo sigues, no importa si el mundo lo ve o no, porque el gozo está en seguirlo, no en demostrarlo. Ese fue el segundo código que grabó en piedra. Lo que nace del alma no necesita aprobación. Una frase que liberó a muchos, porque les permitió soltar la presión de complacer, de encajar, de gustar. Les permitió elegir caminos que no eran populares, pero sí sagrados. Y eso, para Taren, era la verdadera libertad. La historia de la mujer que deseaba bailar. En uno de sus viajes, Taren conoció a una mujer que había dejado de bailar. Bailaba de niña, pero su familia le dijo que eso no era útil. Que era mejor estudiar, trabajar, formar una familia. Y ella lo hizo. Cumplió todo, pero por dentro, estaba apagada. Un día, durante un encuentro con Taren, se quebró. ¿Cómo se vive sin alma?, le preguntó. Y él le dijo: no se vive, se sobrevive. Pero tu alma no está muerta. Solo está esperando que vuelvas. Ella volvió a bailar. No en teatros, no en redes, solo en su casa, cada noche, descalza, en silencio. Y eso bastó para encenderla. No por el reconocimiento, sino porque había vuelto a su fuego. El deseo como vehículo del alma. Taren decía que el alma no habla con palabras, habla con deseo. Que los verdaderos deseos no son obstáculos para la espiritualidad, sino caminos hacia ella. Que negar el deseo es negar al alma. Pero el truco está en discernir, en limpiar, en escuchar. Porque el alma no desea fama, desea expresión. No desea poder, desea expansión. No desea tener, desea ser. Y cuando deseas desde ahí, cada paso se vuelve sagrado. El fuego de Taren. Pocos sabían cuál era el deseo esencial de Taren. No hablaba de eso, pero una vez lo confesó en voz baja, a un anciano que le preguntó: tú, que has visto tanto, ¿qué deseas? Taren cerró los ojos y respondió: deseo que cada ser humano recuerde que no está roto. Ese era su fuego. No buscaba fundar templos, ni liderar masas, ni convertirse en leyenda. Solo quería encender la chispa del recuerdo, porque sabía que si cada alma encendía su fuego, el mundo no necesitaría más guías, ni gurús, ni salvadores. Solo fuego, fuego que no quema. Cuando el deseo se convierte en oración. Taren enseñó que el verdadero deseo es una forma de oración, no una súplica, no un ruego, sino una afirmación silenciosa. Esto soy, esto arde en mí, esto ya existe. Cuando deseas desde ese lugar, el universo no tiene que darte nada, solo tiene que despejar el camino, porque tú ya estás ardiendo, y ese fuego se convierte en imán, en puente, en canal. Epílogo del fuego. Taren escribió un día en su diario invisible: he visto fuegos que arrasan, y fuegos que alumbran. He sentido el ardor de la necesidad, y la paz del anhelo verdadero. He corrido tras sueños que no eran míos, y me he detenido ante visiones que nacieron del silencio. Hoy solo sigo el fuego que no me pide nada, salvo ser. Ese fuego no lo consumió, lo liberó. Todo lo que no dices, se convierte en forma. No fue una revelación, no fue un sueño, no fue una voz del más allá. Fue una simple escena, un gesto que parecía no tener importancia. Taren estaba sentado junto al fuego. A su lado, un joven hablaba con nerviosismo. Le contaba su historia como quien vomita años de silencio.
Reía mientras hablaba, pero en sus ojos había una tormenta. Sus manos temblaban, su mandíbula apretada, su voz aguda. Cuando terminó, Taren no respondió con palabras. Solo extendió su mano y la puso sobre su pecho. Y dijo: «Tú no estás hablando. Estás conteniendo lo que no sabes gritar». En ese momento, el joven cayó de rodillas y rompió en llanto. No sabía por qué, pero algo dentro de él, algo que no había tenido nombre, se rompió. O tal vez, por fin se abrió. Fue ahí cuando Taren comprendió algo que cambiaría por completo su forma de ver la realidad. Todo lo que no expresas se convierte en forma. La represión como arquitecto oculto. La mayoría de las personas creen que lo que callan desaparece, que si no dicen lo que sienten, eso se disuelve, que si aguantan lo suficiente, lo que duele dejará de doler. Pero la verdad es otra. Todo lo que no se expresa se almacena, y todo lo que se almacena busca una salida. A veces esa salida es el cuerpo. Enfermedad, fatiga, tensión, insomnio, dolor inexplicable. A veces esa salida es el entorno. Accidentes, discusiones, pérdida, repetición de patrones. Y a veces, simplemente se transforma en sombra. Taren decía que el alma tiene solo dos caminos: se expresa o se distorsiona. Por eso el silencio no siempre es sabiduría. A veces, es una jaula, y no cualquier jaula. Una que tú mismo construyes para no molestar, para no ser rechazado, para no herir, para no perder. Pero en esa contención, pierdes algo más profundo, a ti mismo. El cuerpo como archivo sagrado. Uno de los mayores descubrimientos de Taren fue que el cuerpo guarda más que la memoria. Guarda todo lo que no se dice. Cada músculo tenso, cada respiración contenida, cada movimiento inconcluso, cada gesto reprimido. Todo eso es energía no expresada. Y la energía no desaparece. Solo se transforma en peso, en ruido, en máscara, en muralla. Por eso, Taren enseñaba a observar el cuerpo, no como un objeto, sino como un altar, un mensajero, un mapa. Donde duele, hay algo que no se dijo, decía, y en ese punto, comenzaba el verdadero viaje hacia la liberación. ¿Cómo liberar energía para transformar realidad? La liberación no consiste en gritar todo, ni en hablar sin filtro, ni en explotar. Taren nunca promovió el desborde. La verdadera expresión no busca destruir, busca revelar. Por eso, propuso un método simple y sagrado: la expresión consciente. Encuentra un espacio seguro. No necesitas compañía. Solo necesitas que nadie te interrumpa. Respira profundamente, no para calmarte, sino para habitarte. El aire no entra para calmarte, sino para devolverte a ti. Habla contigo, no con la mente, con la voz, en voz alta, como si fueras otro. ¿Qué no me estoy permitiendo decir? ¿Qué parte de mí está atrapada detrás de mis dientes? ¿A quién le gritaría si no tuviera miedo? Hazlo sin juicio. No importa si lo que dices tiene sentido o no. Importa que lo digas. Observa tu cuerpo mientras lo haces. Tiembla, llora, ríe, golpea un cojín. Haz lo que necesites, pero no te detengas. No esta vez. Taren lo llamó el acto de descomprimir el alma, porque entendió que muchas almas no están perdidas, están comprimidas, como un río taponado, como un volcán contenido. Y cuando abres la grieta, la energía fluye, y al fluir, transforma. La técnica de la palabra silenciosa, decir sin hablar. Pero no todos podían expresar. No todos estaban listos para hablar. Algunos venían de entornos donde la expresión era castigo, donde hablar era peligro, donde sentir era debilidad. Para ellos, Taren diseñó una técnica poderosa.
La palabra silenciosa consiste en pronunciar lo que no puedes decir, sin emitir sonido. Cierra los ojos. Visualiza a quien necesitas hablarle. Puede ser una persona, una emoción, una parte de ti. Y sin mover los labios, sin usar la voz, dilo todo. Sin censura, sin filtro, sin cortes. Hazlo como si el universo entero escuchara. ¿Por qué lo hace? Taren decía que la energía no necesita sonido para ser liberada. Basta con la intención pura, con la emoción verdadera, con la presencia total. Y al practicar esto, muchas personas sanaron heridas de décadas. No por lo que dijeron, sino porque por fin se lo permitieron. Tercer código: lo que no se dice, se manifiesta en sombras. Esta fue una de las frases más recordadas de Taren. No porque sonara bonita, sino porque era brutalmente cierta. Lo que no se dice, se manifiesta en sombras. Sombras en la forma de relaciones tóxicas. Sombras en la forma de ataques de pánico. Sombras en la forma de autoboicot. Sombras en la forma de decisiones inconscientes. No es magia, es vibración. Cada palabra que no dices, sigue viva, pero sin dirección. Y si no la liberas, buscará convertirse en realidad para ser escuchada. Por eso, lo que no se dice, siempre encuentra otra forma de gritar. La historia del anciano que nunca lloró. Taren conoció a un anciano que había perdido a su esposa hacía 20 años. Nunca había llorado. Decía que ya había aceptado, que la vida sigue, que todo pasa por algo. Pero un día, en una conversación silenciosa, Taren le preguntó: ¿dónde guardaste el llanto que no derramaste? El hombre se quebró, cayó al suelo, lloró como un niño, no por su esposa, sino por todo lo que nunca se permitió sentir. Al final, dijo, no era tristeza, era amor sin permiso. Taren lo abrazó y escribió en su diario: a veces no cargamos dolor, cargamos amor que no supo cómo salir. El poder de liberar sin destruir. Uno de los grandes miedos de las personas es que, si expresan lo que sienten, lo destruirán todo. La relación, la imagen, la estabilidad. Y por eso callan. Pero Taren enseñaba otra cosa. Expresar no es romper, es abrir. Y habría un espacio para enseñar a hablar desde el alma. No desde la herida, no desde la rabia, no desde el rencor. Hablar con claridad, con verdad, con presencia. No para herir, sino para liberar. Porque cuando uno habla desde el alma, el otro puede escucharlo con el alma también. La energía no expresada como campo de creación. Lo más asombroso fue lo que descubrió después, que la energía no expresada también es energía creativa. Lo que callas no solo se convierte en sombra, también puede convertirse en arte, en música, en danza, en escritura, en medicina, en guía, porque lo no dicho no está perdido, solo espera dirección. Taren enseñaba a tomar esa energía y transformarla, canalizarla, elevarla, no reprimirla, no ignorarla, transformarla, y desde ahí, crear una nueva realidad. Epílogo de lo no dicho. Antes de partir, Taren escribió un último mensaje en su piedra de fuego. La palabra no dicha pesa. El gesto contenido hiere. La emoción escondida envenena. Pero cuando por fin te dices lo que necesitas decirte, el universo también lo escucha. Porque tú eres su voz. Y tu voz es su liberación. Donde aún no hay forma, ya existe la verdad. Fue una mañana sin nombre. El sol no había salido, pero la oscuridad tampoco pesaba. Era ese breve instante en que el mundo no sabe si dormirse o despertarse. Taren caminaba por un sendero que no conocía. Cada paso era una pregunta. Cada respiración, un eco del vacío. En medio del silencio, sintió algo diferente. No era una emoción. No era una idea. Era
una presencia anterior a todo eso, un espacio en su interior que no tenía contenido, pero sí conciencia, un punto desde el cual todo parecía nacer antes de volverse pensamiento. Se detuvo, cerró los ojos y comprendió. Lo más poderoso no sucede cuando piensas, sino justo antes. El misterio antes del pensamiento. Taren entendió que el pensamiento no es el origen. Es el segundo paso. Es la traducción. Pero antes de que la mente lo formule, hay algo más. Algo sutil. Algo puro. Una vibración que aún no tiene nombre. Una percepción que aún no ha sido tocada por la lógica. Eso es el espacio antes del pensamiento. Es donde nace la intuición. Donde la verdad no necesita argumento. Donde la respuesta ya existe antes de que aparezca la pregunta. Y ese lugar, aunque invisible, es más real que cualquier idea. ¿Cómo sentir el pensamiento antes de que llegue? Taren comenzó a practicar lo imposible. Sentir los pensamientos antes de que fueran pensamientos. No con la mente, con la atención. Se sentaba en silencio. Respiraba muy lentamente. Y en vez de seguir sus pensamientos, los esperaba. Como quien se asoma al horizonte esperando ver aparecer algo. No para atraparlo, sino para presenciarlo. Y entonces, los pensamientos llegaban. Pero llegaban distintos. Más lentos, más claros, más suaves, porque cuando los esperas en silencio, sin juicio, dejan de gritar. Y justo antes de llegar, Taren notaba algo increíble. Un pequeño espacio, un umbral, un lugar donde nada había sido dicho aún, pero todo ya estaba presente. Ese lugar no era silencio, era origen, el poder de ese instante, ese microsegundo antes del pensamiento, es donde vive el verdadero poder. Es ahí donde puedes elegir. Es ahí donde no estás reaccionando, estás creando. Porque después del pensamiento, ya hay forma, ya hay lenguaje, ya hay historia. Pero antes, solo hay posibilidad. Y en ese instante puro, puedes cambiarlo todo. Puedes elegir otro pensamiento. Puedes elegir no pensar. Puedes decidir desde el alma, no desde el reflejo. Taren explicaba esto así. Los pensamientos son como semillas que buscan tierra. Pero tú decides si la tierra está fértil o en silencio. Y es en ese silencio donde puedes sembrar lo nuevo. Ejercicio para interceptar creencias antes de que tomen forma. Este fue uno de los ejercicios más poderosos que compartió. Siéntate en un lugar silencioso. Cierra los ojos. Comienza a observar tus pensamientos como si no fueran tuyos. Apenas notes que uno llega, detente. Pregúntate, ¿esto lo pienso o me lo enseñaron? ¿Este pensamiento me abre o me encierra? ¿Este pensamiento tiene raíz en mi alma o en mi miedo? Y entonces, suéltalo. No con rabia, no con lucha. Solo obsérvalo irse, como quien deja volar una hoja al viento. Si haces esto cada día, poco a poco, comenzarás a vivir desde el espacio anterior. Y ese espacio es libertad. Taren y el niño que no sabía pensar. Un día, un niño se acercó a Taren y le dijo: todos me dicen que tengo que pensar antes de actuar, pero yo no sé cómo pensar. Taren lo miró con ternura. Tal vez no pensar sea tu mayor don. El niño lo miró confundido. Pero, si no pienso, ¿cómo sé qué hacer? Taren sonrió. Porque lo más verdadero no se piensa, se siente. Y lo que se siente antes del pensamiento, eso es sabiduría. El niño se fue con una sonrisa. No porque entendiera, sino porque algo dentro de él se sintió liberado. Visualización. Volver al origen de una emoción y redirigirla. Otro de los ejercicios favoritos de Taren era este. Cierra los ojos. Elige una emoción que te esté dominando. Miedo, rabia, tristeza. No la juzgues. No la expliques. Solo siéntela. Ahora, visualiza su origen.
¿Cuándo la sentiste por primera vez? ¿Qué escena la activó en tu historia? ¿Qué pensaste justo antes de sentirla? Regresa a ese instante en tu mente, pero esta vez, no pienses. Solo respira. Solo siéntelo sin historia. Y entonces, redirígela. Imagina que esa emoción es energía pura, sin nombre, que puedes moverla, como una luz. Llévala al corazón. Llévala a tus manos. Llévala donde quieras. Y observa cómo cambia. Porque cuando una emoción es vista antes del pensamiento, deja de ser prisión. Y se convierte en camino. Mantra: yo soy el espacio donde nace la creación. Taren repetía este mantra en sus momentos más oscuros. No para convencerse, sino para recordarse. Yo soy el espacio donde nace la creación. Porque no era una frase bonita. Era una verdad. Eres mucho más que tus pensamientos. Eres más que tus emociones. Eres más que tu historia. Eres el espacio donde todo eso aparece. Eres el escenario, no el personaje. Eres el cielo, no las nubes. Eres el silencio que precede al universo. Y cuando habitas ese espacio, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque por fin, eres tú quien lo está mirando. Taren y la anciana del umbral. En una aldea remota, Taren conoció a una anciana que no hablaba. No porque no pudiera, sino porque decía que cada palabra le robaba una verdad. Ella vivía en una cabaña sin espejos, sin relojes, sin libros. Taren le preguntó: ¿cómo sabes quién eres? Ella respondió: porque me escucho, antes de que me hable. Y esa frase lo marcó para siempre. Aprendió de ella que no hace falta comprenderlo todo, que no todo necesita forma, que hay verdades que solo viven en el umbral. Y desde entonces, comenzó a enseñar no desde lo que sabía, sino desde lo que recordaba antes de pensar. El pensamiento como visitante, no como amo. Taren enseñaba que los pensamientos no son enemigos, pero tampoco deben ser reyes. Son visitantes. Algunos traen regalos, otros traen basura. Tú decides quién entra y cuánto se queda, pero para eso, debes estar antes que ellos. Debes habitar el espacio, ese espacio donde no hay historia, no hay trauma, no hay nombre, solo hay presencia, solo hay poder. Epílogo del espacio sagrado. Antes de concluir esta etapa de su viaje, Taren escribió en su piedra más silenciosa: no soy lo que pienso, no soy lo que siento, no soy lo que otros creen. Soy el espacio donde todo eso ocurre. Soy la pausa antes del verbo. Soy el silencio que precede a Dios. Y en ese silencio, me he vuelto eterno. Había días en los que Taren no caminaba, no hablaba, no meditaba, ni siquiera pensaba. Días en los que simplemente estaba. Nadie entendía esos momentos. Decían que era pereza, que estaba perdiendo el tiempo, que debía aprovechar su don para enseñar, para sanar, para guiar. Pero Taren sabía algo que ellos no. Sabía que no hacer nada no era estar inactivo. Era habitar el punto exacto donde la realidad se reconfigura sin intervención. Ese punto solo aparece cuando uno deja de empujar, cuando uno suelta la necesidad de controlar, cuando uno ya no quiere que las cosas pasen y las deja pasar por sí solas. Y ese era el verdadero arte, el principio del vacío activo. Taren lo llamó el vacío activo, un concepto que parecía una contradicción, pero que encierra una verdad profunda. No es lo mismo estar vacío que estar ausente. El vacío activo es estar tan presente, que no necesitas hacer nada para que las cosas sucedan. Es cuando tu simple estado interior ordena el mundo exterior. No haces, eres, no fuerzas, atraes, no ejecutas, irradias. Y en ese estado, lo que necesita llegar, llega. Lo que debe irse, se va. Lo que ha de manifestarse, aparece sin que lo llames. ¿Cómo crear realidad sin esfuerzo, intención y vibración?
Muchas personas viven bajo la ilusión de que cuanto más hacen, más logran, que cuanto más esfuerzo, más resultado, que el sudor valida el éxito. Pero Taren veía otra cosa. Veía a muchos que se esforzaban y solo conseguían cansancio. Veía a otros que fluían y lo que necesitaban llegaba. La diferencia no era la acción, era la vibración. Taren enseñaba que la acción es la cáscara, la vibración es el núcleo. Si actúas desde la ansiedad, desde el miedo, desde la escasez, tu realidad lo refleja. Pero si te alineas con una vibración de presencia, certeza, gratitud profunda, entonces, incluso sin mover un dedo, el universo se acomoda. Eso no significa que no haya que actuar. Significa que la verdadera acción es la que nace después del vacío, no antes. Primero vibras, luego actúas, primero te alineas, luego decides, primero eres, luego haces. Y esa es la clave. Cuando haces desde el ser, todo tiene poder. Taren enseña a esperar sin perder energía. En uno de sus encuentros, un hombre le preguntó, ¿cómo se espera sin desesperarse? Taren respondió, esperar no es pasividad, es contención luminosa, y explicó que la mayoría de las personas, cuando esperan, se desgastan, porque esperan desde el vacío equivocado, desde la carencia, desde la impaciencia, desde el por qué no llega. Pero esperar de verdad es sostener una frecuencia, es mantener la vibración, incluso cuando nada externo cambia. Es confiar en el momento exacto, no porque tengas pruebas, sino porque te convertiste en la prueba. Taren enseñó un gesto simple, cerrar los ojos, poner la mano en el corazón y repetir en silencio. No me detengo, me alineo. Esa frase ayudaba a recordar que no estás perdiendo tiempo, estás preparando el terreno. El poder del testigo, crear solo con observar. Uno de los misterios más profundos que Taren reveló fue el poder del testigo. La mayoría cree que solo se transforma lo que se toca, lo que se cambia, lo que se mueve. Pero Taren había visto cómo muchas cosas cambiaban, solo porque alguien las miraba con presencia. No con juicio, no con intención, solo con conciencia plena. Llamaba a esto el testigo sagrado. Porque cuando observas algo profundamente, sin querer modificarlo, lo transmutas. ¿Por qué? Porque la conciencia pura es una frecuencia elevada, y al observar algo desde ese nivel, lo elevas sin tocarlo. Lo que mira sin juicio, se transforma, decía. Y esa fue una de sus frases más revolucionarias, porque implicaba que no necesitas arreglar todo, ni intervenir en todo, ni salvar a todos. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es verlo sin intentar cambiarlo, verlo completo, íntegro, capaz, y en esa mirada, darle permiso para recordarse. Cuarto código, lo que mira sin juicio, se transforma. Este código fue tallado en piedra, como todos los demás, pero esta vez, Taren lo dejó sin firma, no porque no fuera suyo, sino porque sentía que esta verdad no le pertenecía a nadie, solo al silencio. Lo que mira sin juicio, se transforma. No solo aplica a los demás, aplica, sobre todo, a ti. Cuando te mires sin juicio, cuando observes tu sombra sin condenarla, cuando puedas ver tu herida sin querer esconderla, entonces, algo dentro de ti se liberará, no porque lo solucionaste, sino porque lo iluminaste. La historia de la mujer que sanó al mirar un árbol. Taren contó una vez la historia de una mujer que estaba atrapada en un duelo. Había intentado todo, terapias, retiros, rituales. Nada funcionaba, hasta que un día, se sentó frente a un árbol durante horas. No hizo nada, no pensó en nada, solo lo miró, y mientras lo miraba, recordó su propia raíz, su propio ciclo, su propio invierno, su propia espera, y entonces, lloró, no de tristeza, de reconocimiento.
No había hecho nada, pero todo había cambiado. Taren concluyó. El árbol no la sanó. Ella se sanó al volverse árbol. Cuando el no hacer se vuelve más poderoso que cualquier acción. Hay momentos en la vida en los que todo lo que sabes hacer no sirve. Tus estrategias fallan. Tus palabras no alcanzan. Tus esfuerzos se rompen. Y ahí solo queda una opción: estar. No hacer. No arreglar. Solo estar. Y en ese estar, el alma respira. Porque por fin, no estás huyendo. No estás fingiendo. No estás resolviendo. Solo estás. Y eso es lo más sanador que existe. Taren y el día que dejó de salvar a los demás. Durante mucho tiempo, Taren sentía que debía ayudar a todos, escuchar a todos, sanar a todos. Pero un día, cayó enfermo. No por virus, no por accidente, sino por agotamiento invisible. Su alma estaba exhausta de dar. Entonces comprendió: no viniste a salvar a nadie. Viniste a recordar quién eres. Y si en ese recordar otros se inspiran, maravilloso. Pero no viniste a hacer por los demás lo que ellos aún no se permiten hacer por sí mismos. Ese día, Taren dejó de intentar salvar y comenzó a presenciar. Y al hacerlo, sanó más que nunca, porque ya no empujaba, solo sostenía. Epílogo de la quietud poderosa. En la última piedra de esa etapa, Taren escribió: en el vacío me encontré, en la quietud me reconstruí, en el no hacer, me convertí en creador. Taren caminaba por un sendero que nunca antes había transitado, no porque el camino fuera nuevo, sino porque por primera vez estaba dispuesto a escuchar lo que el camino decía. Las piedras no estaban allí por azar. El canto lejano de un ave no era casualidad. La brisa que le rozó el cuello no venía solo del viento. Ese día lo entendió. El universo habla, no con frases, no con letras, no con reglas, habla con señales. Y ese lenguaje, tan sutil como preciso, lo había acompañado toda la vida. Solo que no lo había reconocido, porque estaba entrenado para ignorar lo invisible, para no darle valor a lo que no se podía explicar. Hasta ese momento, ese día comenzó a hablar con el universo, y el universo le respondió. El universo no responde a palabras, sino a energía. Muchas personas oran, piden, decretan, suplican, y luego se frustran porque no pasa nada. Pero Taren descubrió que el universo no escucha lo que dices, escucha lo que emites. Tus palabras pueden pedir una cosa, pero tu energía estar diciendo otra. Puedes decir quiero amor, pero estar vibrando miedo. Puedes decir quiero paz, pero vibrar ansiedad. Puedes decir quiero dinero, pero vibrar carencia. Y el universo siempre responde a la vibración, no a la palabra. Por eso Taren dejó de pedir, y empezó a convertirse en aquello que deseaba recibir, porque entendió que la mejor forma de pedirle algo a la vida es vibrar como si ya lo tuvieras. Cómo leer el flujo sutil, coincidencias, símbolos, repeticiones. Taren empezó a notar un patrón. Cada vez que entraba en estados de silencio, conexión y presencia, el mundo le hablaba. Una misma frase en distintos lugares. Un número que se repetía sin lógica. Un animal que aparecía en momentos clave. Una canción que llegaba justo cuando pensaba en alguien. Al principio pensaba que era casualidad. Luego, sin saber cómo, comprendió que no hay casualidades cuando uno está despierto. Solo sincronías. Y cada una de ellas trae un mensaje. ¿Cómo saber qué significan? Le preguntaban. Y él respondía: no busques el significado con la mente. Siente lo que se activa en ti cuando lo ves. Porque el lenguaje de las señales no se traduce. Se reconoce. No se interpreta. Se recuerda. Porque no es externo. Es un reflejo de lo interno. Ejercicio de 3 días. Registrar y decodificar señales.
Este fue uno de los ejercicios más poderosos que Taren compartió. Durante 3 días, lleva contigo un pequeño cuaderno o blog digital. Cada vez que algo se repita al menos 2 veces, una frase, un número, un símbolo, un encuentro, una sensación, anótalo. No trates de entenderlo en el momento. Solo registra. Al final del 3er día, busca los patrones. Luego, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué estaba sintiendo cada vez que esa señal apareció? ¿Qué parte de mí reaccionó ante esa señal? ¿Qué me estaría diciendo si no necesitara palabras? No siempre obtendrás una respuesta inmediata, pero algo se moverá, y lo sabrás, porque las señales no vienen a darte respuestas, vienen a recordarte que ya las tienes. Técnica del diario invisible, escribir sin mente. Taren también enseñó a registrar las señales a través de un método muy especial, el diario invisible. Era un cuaderno sin líneas, sin estructura, sin reglas, y lo usaba solo cuando su alma tenía algo que decir que su mente aún no entendía. ¿Cómo funcionaba? Se sentaba en completo silencio. Respiraba hasta sentir que su cuerpo se disolvía un poco. Tomaba el cuaderno. Escribía sin pensar, sin filtro, sin lógica. Dejaba que la mano se moviera sola, como guiada por algo mayor. A veces eran palabras sueltas, otras veces, símbolos, otras, frases tan profundas que al releerlas no parecía que vinieran de él. Pero todas, eran señales de su alma, porque cuando uno calla lo suficiente, el alma empieza a hablar. Y cuando el alma habla, el universo responde. Mantra, mi alma habla con el universo sin hablar. Este mantra lo repetía cuando no sabía qué hacer, cuando todo parecía cerrado, cuando ninguna puerta se abría, cuando no tenía fuerzas para pedir, ni claridad para decidir. Entonces cerraba los ojos y decía en silencio, mi alma habla con el universo sin hablar. Y se rendía a ese diálogo invisible, porque hay momentos en que la mejor oración es la entrega, y la entrega, aunque no tenga palabras, vibra tan alto que el universo no puede ignorarla. La historia del zorro que apareció 3 veces. Una de las señales más poderosas en la vida de Taren fue un zorro. Lo vio por primera vez justo cuando pensaba dejar su camino. Estaba cansado, solo, confundido. El zorro cruzó su camino, lo miró fijo, y desapareció. Lo volvió a ver 2 días después, en otro lugar, a la misma hora, y una tercera vez, en sueños. En ese sueño, el zorro hablaba. Le decía, tu silencio también guía. Desde ese día, supo que debía seguir. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a escuchar sin entender. Y eso era suficiente. Cuando no hay señales, tú eres la señal. Hubo una época en la que Taren no recibía señales. Todo era silencio. Ninguna coincidencia. Ningún símbolo. Ninguna repetición. Y comenzó a dudar. ¿Me desconecté?, se preguntaba. Hasta que una noche, en plena luna nueva, sintió una frase que surgió desde lo más profundo. Cuando no hay señales, es porque tú eres la señal. Ese fue uno de sus momentos más importantes. Comprendió que a veces el universo no te habla, porque ahora te toca hablar a ti. No con palabras, con tu presencia, con tu ejemplo, con tu vibración, porque tu sola existencia consciente es una señal para otros. Eres el espejo, eres el mensaje, eres la señal viviente de que otro camino es posible. ¿Cómo convertirte en señal para otros? Taren enseñó que uno no necesita enseñar para inspirar, que no hace falta hablar para iluminar, que no es necesario tener miles de seguidores para generar impacto. Basta con encarnar lo que dices que crees. Basta con vivir en coherencia. Basta con mirar a los ojos sin juicio. Basta con elegir el silencio antes que la reacción. Basta con estar en paz, porque la paz se nota, y se contagia, y se expande, y en ese sentido,
tú también eres parte del lenguaje del universo. Eres una frase viva, una frecuencia en movimiento, una señal encarnada. Taren y la mujer que no entendía las señales. Una mujer le dijo: me llegan muchas señales, pero no las entiendo. No sé si son reales o si me las estoy imaginando. Y Taren respondió: imaginarlas también es una señal, porque el alma usa todo lo que puede para hablarte. Tu intuición, tus sueños, tus ideas repentinas, tu cuerpo, tus casualidades, todo. Y a veces, la señal no está en lo que ves, sino en cómo te sientes al verlo. Si algo te sacude, te enciende, te interrumpe el pensamiento, no lo ignores, porque cuando algo te habla sin palabras, ya está hablándole a tu verdad más profunda. Epílogo de los símbolos vivientes. Antes de partir, Taren escribió en su última piedra de señales: los árboles susurran, las calles contestan, el cuerpo traduce. No busques un mensaje como quien espera una carta. Sé tú mismo el papel en blanco donde el universo escribe, porque todo lo que vives ya es una señal.